¿Está prendido? Sí. Buenos días, señores alumnos. Vamos a hacer el tema aparato digestivo. Se va a grabar y se les manda el video. Empezamos. Empezamos entonces con, primero, la ubicación de los órganos. Como ya había dicho, esto se encuentra en el abdomen y en el abdomen hicimos regiones del abdomen. En consecuencia, que eran 4 cuadrantes, ¿no? El cuadrante superior derecho, que se llama hipocondrio derecho, vamos a encontrar el hígado y la vesícula biliar. En el epigastrio, que es la parte central, vamos a encontrar el estómago, el páncreas y parte del duodeno. Y en el hipocondrio izquierdo vamos a encontrar el vaso. Luego bajamos y tenemos el flanco derecho, donde vamos a encontrar el colon ascendente. Este colon luego cruza el abdomen hacia el lado izquierdo y tenemos en el flanco izquierdo el colon descendente. Y en la parte central, que es el mesogastrio, donde está a nivel del ombligo, donde vamos a encontrar el intestino delgado y el parte del intestino delgado, que es el yeyuno y el ilio. Luego tenemos la fosa ilíaca derecha, donde vamos a encontrar la primera porción del intestino grueso, que es el ciego y el apéndice. Y en la fosa ilíaca izquierda vamos a encontrar el colon sigmoides. Y en el hipogastrio vamos a encontrar el recto y el ano, ¿no? O sea, referido solamente a los órganos del aparato digestivo. No entro a detallar en otros órganos. Acá tenemos un mapa mental del aparato digestivo, más o menos, para que se den cuenta. Si cuando hablo de aparato digestivo, ¿qué debo revisar? ¿Qué debo hacer? ¿No? Tubo digestivo. ¿Qué comprende el tubo digestivo? La boca, la faringe, el esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, ano. Y si hablamos de glándulas, hablamos glándulas salivales, hígado y páncreas. ¿Y cuál es el anexo que falta acá? Es la vesícula biliar. Acá es para que ustedes ubiquen dónde se encuentra cada parte de la vía digestiva. Acá tenemos la boca, ¿no? Esta parte que es la faringe, principalmente la orofaringe y la hipofaringe. Luego viene el esófago, ¿ya? El esófago, el estómago, el duodeno, que viene hasta acá, el yeyuno, el ilion, ¿no? Luego tenemos acá el cielo, colon ascendente, colon transverso, ¿no? Colon descendente, colon sigmoide recto. Acá les dicen que todo este marco de acá es intestino grueso, todo esto que está acá, intestino delgado, bueno, la vez, ¿no? Acá tienen el páncreas, ¿no? Etcétera. Entonces, empezamos por la cavidad oral. La cavidad oral que tenemos. Primero hagamos sus límites. El techo de la cavidad oral está dado por el paladar duro. ¿Cuál es? El maxilar superior palatino. ¿Ok? La parte superior, ¿no? Y el paladar blando. La parte posterior encontramos la úvula, que está acá, que es el paladar blando. Parte del paladar blando. En la parte anterior vamos a encontrar los labios y los dientes. El espacio comprendido entre los labios y los dientes se llama vestíbulo oral. Entonces, en la parte anterior tenemos dientes y labios, o también pueden decir, se encuentra aquí el vestíbulo oral. En la parte inferior tenemos la lengua. ¿Ya? La lengua, ¿no? Que muchos textos dicen piso de la cavidad oral, la lengua. Pero es claro, pues se cuenta, pero debajo de la lengua tenemos el músculo miloideo. Entonces, para algunos, parte inferior de la lengua es el músculo miloideo y sobre él se encuentra aquí la lengua. ¿Ok? Esos son los límites. Ahora, luego pasamos a hacer cuando la cavidad oral está abierta. Tenemos acá los labios, ¿ya? Los labios, miren, los labios. ¿Ya? Los dientes, ¿ya? La mucosa oral, ¿ya? La mucosa oral. Acá tenemos claro, la mucosa oral está tapizando que el paladar duro, el paladar blando, la úvula, ¿ya? Acá está la lengua, y acá tenemos lo que sujeta a la lengua, el frenillo, ¿ya? De la lengua, que es el que va a fijar a la lengua. Y luego tenemos la abertura de los conductos de las glándulas submaxilar, las encías, ¿ya? ¿Ya? Las encías, etc. Todo esto es componente de la cavidad oral. Ahora, acá igual tenemos, ahí está más clarito, los labios, las encías, los dientes, el paladar duro, el paladar blando, la úvula,
las amígdalas que están en la orofaringe, la mucosa de revestimiento, la mucosa de la cavidad oral, parte interna es epitelio compuesto plano. El piso de la boca, acá está el músculo miloideo y la lengua encima, de modo que forma parte del suelo o del piso de la lengua. Ahora, hablamos de los dientes, ¿no? Los dientes son estructuras duras de color blanquecino que se encuentran empotradas en los alvéolos dentarios del maxilar superior y maxilar inferior. Decimos partes de un diente. Las partes de un diente son corona, cuello y raíz. Ojo, partes de un diente, corona, cuello y raíz. La corona es la que está por encima de la encía y la raíz es aquella que se penetra dentro del alvéolo dentario. ¿Se dan cuenta? Consecuencia, podemos decir, si decimos por parte del diente intraalveolar será la raíz porque está dentro del alvéolo. Extraalveolar está afuera, corona. Y el límite entre la corona y el cuello es la raíz. Que diga, el límite entre la corona y la raíz es el cuello. El límite entre la corona y la raíz es el cuello, que se encuentra a nivel de la encía. Ahora, si yo digo estructura de un diente, se refiere a cuáles son las capas de un diente. La primera capa que tenemos, la que vemos nosotros, la blanca. El diente blanco, que es el esmalte, producido por los ameloblastos y está constituido por carbohidratos, proteínas y fosfato de calcio. Debajo del esmalte tenemos la dentina. Todo lo verde que ven acá, miren, todo esto, café que ven, todo esto café, ¿ya? Todo eso café es la dentina, producida por los odontoblastos y está constituida por fluoruro de calcio, fluoruro de calcio, carbonato de calcio, ¿ya? Fosfato de calcio. ¿Se dan cuenta? Que le van a dar una dureza más fuerte que incluso que la dureza del hueso. Pero como ven ustedes, la dentina se encuentra en qué partes del diente. En todo, prácticamente en la corona, cuello y raíz. Miren. Ahora, en la raíz, luego, debajo de la dentina vamos a encontrar esta cavidad que se llama cavidad pulpar, donde se encuentra la pulpa dentaria. Y la pulpa dentaria es un tejido conectivo embrionario mucoso. Es el único tejido embrionario junto con el núcleo pulposo de los discos intervertebrales que se permanece en nuestro organismo después del nacimiento. Luego tenemos en la parte inferior, o sea, en la parte intraalveolar donde está la raíz, que por encima de la dentina se encuentra esta línea blanca que se llama cemento. Y es el cargado de fijar el diente a la cavidad alveolar. Y esta cavidad va a estar rellenada, miren todo esto que ven acá, es rellenada por un tejido llamado membrana alveolar o tejido periodontal. Membrana periodontal, que es la que se encarga de rellenar el espacio alveolar y a la vez también ayuda con el cemento a fijar el diente. ¿Ok? Ahora, ustedes al ver esto, creo que ya les expliqué. Ustedes deben ser, si yo digo, ¿qué estructura se encuentra entre la pulpa dentaria y el esmalte? ¿Ustedes qué ven? La dentina. Ahora yo les digo, ¿la dentina en qué parte del diente se encuentra? Ustedes están viendo todo esto. Entonces tendrán que decir corona, cuello y raíz. Si yo les digo, por ejemplo, entre la membrana periodontal o la membrana alveolar y la dentina, ¿qué se encuentra? Ustedes dicen que el cemento. ¿Ok? O yo les puedo decir, ¿qué estructuras se encuentran en la raíz? Ustedes dicen dentina, cemento, membrana periodontal. ¿Ok? Son preguntas que a veces se les dice y ustedes se quedan, ahí está el dibujo para que ustedes puedan ver. Ahora, si hablamos de clases de diente, tenemos los incisivos que sirven para cortar, los caninos para desgarrar, premolares y molares para triturar. Pero tenemos dos clases de dientes. Que diga, dos clases de dentadura. ¿No? Esas clases de dientes, una dentadura temporal y otra fija o permanente. La dentadura temporal dura más o menos, consta de 20 dientes. Y la dentadura permanente consta de 32 dientes. ¿Cuáles son los dientes que se encuentran en la dentadura temporal? Tenemos los incisivos, que son 8, los caninos, que son 4, y los molares, que son 8 en la dentadura temporal o de leche o decidua o caduca. Así se llama. Dentadura temporal, su sinonimia.
dentadura de leche, dentadura caduca, dentadura decisiva. Ese tipo de dentadura, esa clase de dentadura contiene 20 dientes, como les vuelvo a decir, 8 incisivos, 4 caninos y 8 molares que hacen 20. La dentadura permanente más bien, contiene ¿qué? Incisivos 8, caninos 4, premolares 8 y molares 12. Si sumamos todo ello, tenemos ¿qué? 32 dientes. En esta diapositiva, ustedes pueden ver dónde se localiza cada uno de los dientes. Dónde están los incisivos, dónde están los caninos, dónde están los premolares y dónde están los molares. Para eso también es la localización de los dientes. Ahora, podemos tener algunas patologías en la boca. Por ejemplo, acá tenemos una atrofia con fisuración y ulceración de la lengua, ¿no? El tejido blando, ahí está la lengua. Acá tenemos la caries dental. La caries dental se presenta cuando ustedes comen dulce, generalmente dulce, y ese dulce se impregna ¿dónde? Entre diente y diente, en los carrilos acá. Esto, con las bacterias de la flora normal de la boca, va a producir que un ácido. Y ese ácido es el que va a malograr al esmalte y luego la dentina, produciéndose la caries dental. Acá tenemos una inflamación de la encía llamada gingivitis o periodontitis. Esta inflamación puede provocarse por una infección o puede provocarse por una, por una injuria de repente. Pero esto va a provocar que de repente las bacterias ingresen dentro de la cavidad alveolar. Y al ingresar las bacterias dentro de la cavidad alveolar, el cemento va a perder fijación, igual que la membrana periodóntica. Y los dientes van a comenzar a moverse o caerse. Si estos dientes comienzan a caerse, eso se conoce con el nombre de piorrea. Acá tenemos dificultad, dice, para el habla, ¿no? Esto está referido más que todo a los músculos de la masticación, como es el macetero, el temporal, y también al frenillo, ¿no? En la masticación tendrán que ser el temporal, macetero, pterigoideos. Y en el caso de no poder hablar, sería el frenillo. Acá tenemos lesiones, ¿no? Cuando uno le pone prótesis, ahí está una prótesis, pero ¿qué sucede? Que seguramente le ha estado inflamando a la zona de la encía y miren cómo la inflama, incluso tiene puntos de pus. Eso es una lesión por prótesis dental, una infección de la encía, una gingivitis, pero por prótesis. Y acá tenemos un mayor número de infecciones, ¿no? Es así como se ve esto, se puede ver dónde, acá en la lengua, toda blanca, etcétera. Generalmente la producen hongos. Este puede ser un hongo por cápita. ¿Ok? Listo, ahí tenemos algo de patología. Esto del aparato digestivo se les pone para que ustedes repasen, ¿no? Cuando yo agarro esta diapositiva, digo, la boca, la cavidad oral, cuáles son sus paredes, ¿no? ¿Quién me forma el paladar? ¿Quién me forma la úvula? ¿Qué estructura tiene la lengua? ¿Qué función cumple? ¿Cuáles los dientes? ¿Qué estructura tiene? ¿Cuáles son sus clases? Entonces voy repasando. Igual, si agarro faringe o esófago, también repaso lo que es el esófago, repaso lo que es el hígado, repaso lo que es, etcétera, etcétera. Acá tienen todo para repasar. Ustedes agarran hígado, entonces, el hígado cuánto pesa, dónde se localiza, cuántos lóbulos tiene, qué ligamentos tiene, qué son los lobulillos, cuál es la estructura de un lobulillo, su función, etcétera. Igual hacemos con el páncreas. Es una manera de tener un repaso para ustedes. Y lo que comprenden. Acá tenemos la lengua. La lengua es un órgano músculo membranoso, cuyos músculos, un extremo, están insertados en el hueso yoides y en la parte externa o libre está suelta, ¿no? Que le da movimiento. Esta lengua parece presentar, está constituido por músculos de la lengua, como son el estilogloso, el palatogloso, el yogloso, etc. Y va a estar revestido por una mucosa compuesta, o sea, un epitelio compuesto plano, no queratinizado, que la va a proteger con cualquier tipo de injuria, por algo tiene ese epitelio de protección. En su superficie vamos a encontrar las papilas gustativas. Así tenemos en la parte posterior, en forma de una V, una forma de una V invertida, tenemos las papilas caliciformes que van a captar el sabor amargo. Luego tenemos acá papilas foliadas y las papilas fungiformes que se encuentran en la parte lateral de la lengua y que van a captar el sabor ácido y salado. Y en la parte anterior vamos a encontrar las papilas filiformes que van a captar el sabor dulce.
¿no? Acá detrás de esto, mira, acá tenemos las amígdalas sublinguales y acá las amígdalas palatinas. ¿Ok? Acá tenemos la distribución, ¿no? La es papilas caliciformes, amargo, papilas foliadas y fungiformes, que son estas, ácido y salado, y las papilas que son filiformes, que están en la parte anterior en la punta de la lengua y parte anterior, el dulce. Acá igual la distribución, tienen el amargo, células papilas caliciformes, el ácido y el salado, que son papilas fungiformes, con foliadas, y esta parte de anterior, que es la punta de la lengua y todo esto, que son las papilas filiformes que captan el sabor a dulce. Luego pasamos al esófago. El esófago es un tubo digestivo que se extiende desde la sexta vértebra cervical hasta la 10ª vértebra torácica. Mide aproximadamente 25 centímetros entre la faringe y el estómago. Ahora, el esófago, como tubo digestivo, presenta también sus capas histológicas. La capa más interna se llama mucosa, la que le sigue submucosa, luego viene la capa muscular y luego viene el mediastino que está rodeando por fuera el esófago. ¿Se dan cuenta? Tiene un esfínter esofágico arriba, superior, y un esfínter inferior, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia encontramos del tubo digestivo, que es el esófago, con el otro tubo digestivo? O sea, del tubo digestivo, acá la diferencia es de que el esófago presenta dos clases de tejido muscular. El músculo estriado esquelético, músculo liso. En cambio, el estómago, el duodeno, el intestino delgado, intestino grueso, tienen que, incluso la vesícula, ¿se dan cuenta? Solamente están constituidos por músculo liso. El único órgano o vía digestiva que presenta dos clases de músculo es el esófago, que se le divide en tercio superior, tercio medio y tercio inferior. El tercio superior es el músculo estriado esquelético, voluntario. Tercio medio es músculo estriado esquelético y liso. Por el hecho que ya lleva liso, ya no es voluntario, es involuntario. Y el tercio inferior es músculo liso, totalmente involuntario. Entonces, la porción superior del esófago es voluntaria, porción media e inferior son porción involuntaria por la clase de músculos que lo rodean. Además, el esófago presenta estrecheces. ¿Ya? Presenta estrecheces. Hay una estrechez cervical, una estrechez torácica y una diafragmática. Por eso es que, ¿qué sucede? Esta estrechez ayuda a que el alimento que ingresa al esófago se demore un poco para darle tiempo al estómago que abra sus esfínteres y cuando llegue el alimento a la parte inferior del esófago, pase directamente al estómago. Nunca debe quedarse alimento en el esófago. Eso va a provocar irritación y una esofagitis. De ahí que la coordinación tiene que ser precisa y exacta. Pasa el alimento, llega al estómago, llega a la parte inferior del esófago, inmediatamente pasa al estómago. Pero esta parte también nos ayuda a que esta parte cervical va a estar constituida por músculo estriado esquelético. La torácica y la diafragmática, músculo liso. La torácica esquelético y liso. Inferior liso totalmente. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando ustedes se pasan una partícula extraña, puede ser por ejemplo un anillo, un clavo, una pepa de alguna fruta, se queda detenido acá. Y como está formado por músculo estriado esquelético, ustedes pueden provocar el vómito y regresarlo y evitar que pase hacia el estómago. En cambio, si ese cuerpo extraño se llega a la parte media o la parte final, distal, ahí sí más bien no, porque acá no tenemos un músculo con nuestra voluntad, sino es involuntario. Eso ya directamente ha pasado al estómago. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, ahora acá tenemos, por ejemplo, miren, acá dice, sistema digestivo, transporte del alimento hasta el estómago. ¿Cómo transporta el alimento el esófago? A través de contracciones segmentarias, ¿no? Por partes. Entonces, contrae esta parte, pasa acá, se detiene acá en este estrechamiento, vuelve a contraer, pasa al otro estrechamiento y llega al estómago. Ahí lo pueden ver, ¿no? Puede ser músculos circulares relajados, músculos circulares contraídos, músculo, masa del alimento. Entonces, miren cómo ha pasado de acá a acá. ¿Ven ustedes? ¿Ya? Ven acá. Pasa acá, o sea, de la porción cervical pasó a donde la porción torácica, la porción torácica pasa a la porción diafragmática y luego ingresa a donde, al estómago, como ven ustedes acá. ¿Ya? Luego tenemos el estómago. El estómago, como es la parte es la vía digestiva más dilatada del tubo digestivo. ¿Ya?
tiene la forma de una J, ¿ya? Y presenta dos curvaturas, una menor, que es peritoneal, y una mayor, que es retroperitoneal. En la parte superior vemos el esófago que está ingresando al estómago. Acá se va a formar un esfínter llamado esfínter esofágico. Este esfínter es un engrosamiento de músculo que por presión pasa de arriba hacia abajo y que va a evitar que el alimento que pasó al estómago regrese ¿dónde? Al esófago. Y en la otra estrechez la tenemos entre el duodeno y el estómago, que se llama esfínter pilórico. También es un engrosamiento de músculo que por presión pasa del estómago al duodeno. ¿Se dan cuenta? Del estómago al duodeno. Y evita que lo que pasó al duodeno regrese al estómago. Y usted me dice, ¿qué pasa con el vómito? Es que el vómito es a nivel cerebral, es un estímulo del cerebro que envía, que es contrario al estímulo normal, que viene de abajo hacia arriba. En consecuencia, acá, como esto hemos dicho, no es una puerta, es una válvula, sino es un engrosamiento, simplemente la presión del esófago, la presión del duodeno es mayor sobre el estómago, entonces el alimento ingresa. Luego la presión del estómago es mayor que la del esófago, ingresa y luego se produce el vómito. ¿Se dan cuenta? Pero eso no es lo normal, ¿no? Lo normal siempre es que vaya del esófago, estómago, estómago, duodeno. Ahora, acá nosotros podemos ver que en la mucosa del estómago presenta estas arrugas. Mientras nosotros en una ecografía veamos las arrugas bien, o sea, de buena consistencia, bien hechas, están bien, aunque esté rojo, irritado, la mucosa, podemos decir que simplemente es una lesión leve. Pero si vemos que las arrugas se van perdiendo y van desapareciendo poco a poco, entonces hablamos de una infección crónica que nos puede llegar a un cáncer. Ahora, la capa muscular del estómago presenta tres direcciones. Claro, el músculo del estómago es liso, pero presenta tres direcciones. Una dirección oblicua, una dirección circular y una dirección longitudinal. Que al contraerse el músculo liso en estas tres formas hace que el estómago funcione como una licuadora, ¿no? Mezclando todos los alimentos que llegan a él, ¿no? Acá volvemos a ver, ¿ya? Y acá la longitudinal, la circular y la oblicua, y las arrugas, ¿ya? La curvatura menor y la curvatura mayor, ¿no? Acá tenemos el esófago como está ingresando al estómago y acá vemos el esfínter del cardias. O región esta es región del cardias donde está el esfínter del cardias, región del fondo, región del cuerpo, región del pilo y el antro pilórico. Ya esas vendrían a ser las partes del estómago. Entonces, ¿cuáles son las partes? Región del cardias, fondo, cuerpo y píloro. Y antes del píloro, dentro del píloro se encuentra el antro pilórico. Acá ven el esfínter del píloro, miren cómo es, ¿ya? El esfínter del píloro. Ahora, la histología. En la histología, escúcheme bien, vamos a hablar de las capas de las que forman la pared del estómago. Al igual como vamos a hablar de las capas que forman el esófago, vamos a hablar de las capas que forman la pared del estómago. Tenemos primero la mucosa. Todo esto es la mucosa. Luego viene la submucosa. Todito esto es la submucosa. Luego viene la capa muscular, que es todito esto es la capa muscular. Y por último tenemos esto de acá, que es la serosa. Entonces, ¿cuáles son las capas del estómago? Mucosa, submucosa, muscular y serosa. Ahora, ¿qué comprende la mucosa en el estómago? Comprende el epitelio, que viene a ser este que ven acá de cuadraditos. Es un epitelio simple, cilíndrico, no ciliado, o también lo podemos llamar epitelio simple columnar, no ciliado. ¿Se dan cuenta? Este epitelio va a estar apoyado en estas células, en el tejido conectivo que está acá y que se conoce con el nombre de lámina propia o corio. ¿Se dan cuenta? Este epitelio está apoyado ¿dónde? En el corio. Miren que estoy diciendo corio y espero que eso lo coloquen en su cuestionario. Si no lo colocan así es porque no han estado atentos a la clase o no han repasado el video que se les ha enviado. Entonces acá tenemos el epitelio simple apoyado ¿dónde? En el tejido conectivo. Este tejido conectivo se conoce con el nombre de corio o lámina propia. ¿Ya? Luego esto va a tener que la muscularis mucosae. ¿Por qué decimos muscularis? Porque es músculo de la mucosa. Ahí está el músculo de la mucosa. ¿Se dan cuenta? Ya.
Debajo de la muscularis mucosa, entonces, tiene que la submucosa, que es tejido conectivo que contiene vasos sanguíneos, nervios, fibras elásticas, colágenas, etc. Todo eso contiene que el tejido conectivo. Y luego viene la capa muscular. Como ya dijimos, el músculo tiene 3 direcciones, el músculo liso. Una oblicua, una circular y una longitudinal, ¿no? Y por último, la serosa, que viene a ser peritoneo con tejido conectivo. Ahora, este epitelio del tejido, tanto del estómago como la del intestino delgado y intestino grueso, no tiene vasos sanguíneos ni tampoco tiene terminaciones nerviosas del dolor. En consecuencia, las úlceras o lesiones a nivel del tejido epitelial de la mucosa no indica o no da síntomas. Cuando la lesión llega a la lámina propia o al corión, como estamos diciendo acá, al corión, ahí sí va a dar síntomas. ¿Por qué? Porque si es muy fuerte puede producir, desde el vaso sanguíneo se produce una hemorragia con sangre, ¿no? Una hemorragia, mejor dicho, vómitos con sangre, ¿ya? Es porque se está produciendo una hemorragia y eso va a provocar vómitos con sangre, ¿no? Ahora, si es que, ¿no? O cualquier tipo de lesión. Eso se presenta donde en el corión, o sea, no es necesario que llegue a la submucosa, simplemente acá ya se produce la sintomatología. Ahora, dentro del epitelio vamos a encontrar glándulas gástricas con células de secreción. Acá tenemos, por ejemplo, la glándula gástrica con las células parietales. Estas células parietales producen ¿qué? Producen el ácido clorhídrico y el factor intrínseco de Castlé. Este factor intrínseco de Castlé ayuda a la absorción de vitamina B12 y la vitamina B12 ayuda a formar ¿qué? La pared de los glóbulos rojos. ¿Se dan cuenta? O sea, los glóbulos rojos o eritrocitos. Luego tenemos acá las glándulas, las glándulas gástricas que contienen las células principales que van a producir el pepsinógeno. Ese pepsinógeno se une al ácido clorhídrico de la célula parietal y me da una enzima que se llama pepsina. Esta enzima va a hidrolizar a las proteínas. Va a hidrolizar en las proteínas. ¿Ya? Luego tenemos, ¿no? En el estómago, la pepsina. Luego tenemos la célula endocrina. Esta célula endocrina se refiere a células que secretan hormonas, o sea, glándulas endocrinas que secretan. Y acá tenemos la célula G que produce la gastrina, ¿no? Y luego tenemos otra célula que se llama la célula, ¿no? Argentafines que secretan ¿qué? Serotonina. ¿Se dan cuenta? ¿No? Y también tenemos acá las células mucosas que van a secretar moco. ¿Ya? Que secretar moco. ¿Se dan cuenta? Las células G y las células argentafines estimulan que los movimientos peristálticos del estómago, haciendo que las células parietales y las células ¿no? secreten mayor cantidad de ácido clorhídrico y pepsinógeno. Y las células mucosas son las que van a contrarrestar o inhibir la secreción ácida que pueda llegar al estómago. ¿Ok? Entonces ahí tenemos lo que es el cuadro histológico. Acá de igual manera tienen la mucosa, su mucosa, la muscular, incluso acá mucosa dice epitelio de revestimiento, ahí le agrega epitelio simple, cilíndrico, no ciliado, la lámina poroidea que pone tejido conectivo y la muscular es mucosa de músculo liso. Luego viene la submucosa, que es tejido conjuntivo con vasos sanguíneos, plexo nervioso de la submucosa, que es el plexo de Meissner, ¿no? Acá tenemos el músculo liso con plexo nervioso de mioentérico, este plexo de Auerbach, y la serosa que es peritoneo con tejido conectivo. Acá dicen boca de cavidad, entonces la boca tenemos acá, ¿no? Y hasta acá tenemos el tubo digestivo. Acá tenemos, ya más específico, tenemos cuáles son las regiones o las partes que tiene el estómago. Región del cardias, región del fondo, cuerpo, píloro y su antro pilórico. Y les indica qué células se encuentran en el cardias, en el fondo y en el cuerpo. ¿Qué células se encuentran? Las células, ¿no? Células parietales que se producen ácido clorhídrico y factor intrínseco de Casté, y las células principales que predicen presión. Simplemente que hay que agregarle al cardias las células mucosas, ¿no? Y en el antro tenemos las glándulas mucosas, de hecho, acá vamos a encontrar las células G que producen gastrina, las células gentafines que producen, ¿no? La serotonina. Esas 3 células se encuentran ¿dónde? En el píloro, junto con la mucosa. En consecuencia, cuando una persona, generalmente, ¿cuál es la función? Estas células
producen ácido clorhídrico, se unen con el apelsinógeno, forman la proteína y el resto de ácido baja por gravedad. ¿Dónde se va a encontrar? En el píloro. Entonces, esa acidez que se encuentra en el píloro es inhibida, ¿ya?, o neutralizada por las células que secretan moco. En consecuencia, si la cantidad de ácido que llega acá con la cantidad de moco que secreta las glándulas mucosas es igual, entonces se neutraliza y no se produce la inflamación de la mucosa gástrica. Pero en los casos del estrés, ¿ya?, en el caso del estrés, el estrés estimula a la célula G y a la célula argentafinas a producir mayor movimiento peristáltico, dando lugar a mayor secreción de ácido. Esa secreción de ácido por gravedad se va a acumular en el píloro y en consecuencia salen las células mucosas para inhibir o contrarrestar esa acidez, pero no va a ser suficiente. Entonces, ese ácido que sobra va a irritar las paredes del estómago, generalmente en el píloro por gravedad, y se va a producir las gastritis. Otros factores que pueden producir la gastritis: el ají, el alcohol y el cigarro. Y también cuando no se come a su tiempo. ¿Por qué? Porque eso, aparte del ácido que viene, el ají irrita la pared, el alcohol irrita la pared y eso va a provocar una gastritis, porque la cantidad de moco no va a ser suficiente para contrarrestar esa acidez. Entonces, acá ustedes en este esquema no tienen muchos, ¿no? Se les dice en su cuestionario, dice, ¿cuáles son las partes del estómago? Acá están para que contesten las partes del estómago. Les dicen, ¿qué células contiene el fondo cuerpo? Acá está para que ustedes contesten. Con la única salvedad que les digo, que aparte de estas dos células, se encuentran las células mucosas en el cráneo. En cambio acá tenemos que, les vuelvo, por eso les estoy diciendo, ¿no? Acá dice glándulas mucosas, si tiene células que contienen moco. Pero aparte de eso están las células G, que producen gastrina, las células argentafinas, que producen ¿qué? Serotonina. Y acá tenemos un corte de duodeno, ¿no?, del intestino delgado, ¿no? Vellosidades, glándulas de Lieberkühn, glándulas de Brunner y la muscular de la mucosa. Todo esto viene a ser, si hablamos muscular de la mucosa, acá, y acá está el epitelio, todo esto tiene que ser la mucosa, ¿no? Y en el tejido, en el corio, se encuentra aquí el tejido, las glándulas de Lieberkühn, que contienen las células de Panet, y las glándulas de Brunner, que secretan moco. Vamos al duodeno. Primero, ¿dónde se localiza el duodeno? Mejor dicho, el intestino delgado es todo esto. El intestino delgado es todo esto celeste y esto verde. La diferencia es que este celeste débil forma el duodeno, que tiene la forma de una C, y luego viene el yeyuno, continuación del duodeno, y continuación del yeyuno viene el ilio, que va a desembocar en la primera porción del intestino grueso, que es el ciego. Ahora, estos van a tener ciertas características, como ven ustedes acá. ¿Ya? Primero vamos a ver ciertas características. El duodeno tiene la forma de una C. ¿Se dan cuenta? De una forma C. Y se divide en 4 porciones. Una porción superior, una porción descendente, una porción horizontal y una porción ascendente. Si yo digo características, ¿qué tienen que poner? Que en el duodeno presenta que las válvulas conniventes o de Kerkring. Presenta las glándulas de Brunner en la submucosa. Presenta la ampolla de Vater donde desemboca el conducto colédoco y el conducto de Wilson. Y más arriba presenta la carúnculo menor donde desemboca el conducto de Santorini, ¿no? Aparte presenta las válvulas de Kerkring o de conniventes. Entonces, esas son características del duodeno. ¿Se dan cuenta? Del duodeno. En el yeyuno y el ilio, otra cosita del duodeno, que abundan las vellosidades y microvellosidades que le van a dar mayor superficie de absorción. Y entonces, si pregunto características del duodeno, dice, tiene la forma de una C que está rodeando a la cabeza del páncreas. Entonces, presenta las válvulas conniventes o de Kerkring que retrasan el alimento para ayudar a la digestión y absorción, ya que el duodeno es la porción del intestino del aparato digestivo donde se lleva a cabo el 90% de la digestión y el 90% de la absorción. ¿Se dan cuenta? De ahí por eso las válvulas de Kerkring. Segundo, presenta sus glándulas de Brunner que se encuentran en la submucosa y secretan moco. Que es ¿por qué se encuentra en la submucosa? Para protegerlo de la acidez que llega al duodeno.
porque si la acidez llega al duodeno y se encontraran en la mucosa, estas glándulas no funcionarían. Por eso están resguardadas en la submucosa. Luego presenta vellosidades y microvellosidades. Esas vellosidades y microvellosidades ayudan a obtenerle mayor superficie de absorción. Luego tenemos la ampolla de Vater, que se llama carúncula mayor, donde desemboca el conducto colédoco y el conducto de Wilson del páncreas. Y 2 centímetros más arriba se encuentra la carúncula menor, donde desemboca el conducto de Santorini. Las porciones del duodeno, y la tienen porción superior, porción descendente, porción horizontal y porción superior. Justamente en el límite entre el duodeno y el yeyuno se encuentra el ligamento de Treitz, que marca la separación o la diferenciación entre el duodeno y el yeyuno. Ahora, el yeyuno presenta menos cantidad de vellosidades y microvellosidades y aumentan las células caliciformes que están disminuidas en el duodeno. En el ilion prácticamente esas vellosidades se pierden, pero sí abundan abundantes células caliciformes que secretan moco. Estas dos, el yeyuno y el ilion, van a formar las asas intestinales. El yeyuno y el ilion van a formar las asas intestinales. En el ilion vamos a encontrar las placas de Peyer. ¿Qué son las placas de Peyer? Es un tejido linfoide o linfático que va a ser el encargado de cumplir una función de defensa, produciendo los anticuerpos contra cualquier tipo de microorganismo o infección que se presente a nivel del intestino delgado, ¿no? Estas placas de Peyer, ¿no?, son importantes porque, por ejemplo, cuando ustedes toman la vacuna, les dan gotas de la polio, ¿no?, el virus que produce la polio es un enterovirus. Es enterovirus, que quiere decir que se localiza en el intestino. Justamente al tomar ustedes esa vacuna, esto llega ¿a dónde? Al intestino, al ilion, y las placas de Peyer se encargan de producir anticuerpos contra este tipo de virus, y así evitamos la poliomielitis. ¿Ok? Luego el ilion ingresa al ciego, y entre el ilion y el ciego, que es la primera porción del intestino grueso, va a encontrarse la válvula ileocecal, o también conocida con el nombre de válvula de Bawin o válvula de los boticarios. Ahora, igualito, vamos a la parte histológica. Igual que el estómago también presenta lo mismo. Miren acá, el epitelio, simple, cilíndrico, no ciliado, igual que el estómago. El corión, que viene a ser esto, o la lámina propia, ahí está debajo, el corión. Y esta línea que ven acá, suavecita, esta línea de acá, esta de acá, esto viene, es la muscularis mucosae. Debajo tenemos la submucosa, como dice acá, la submucosa, que es tejido conectivo y encuentra vasos sanguíneos, fibras colágenas, terminaciones nerviosas. Y debajo tenemos la capa muscular. Acá la diferencia es entre el intestino delgado y grueso y el estómago, es que la capa muscular del intestino delgado e intestino grueso solamente presenta, ¿no?, una dirección circular y dirección longitudinal en músculo liso. En cambio, el estómago presenta 3, oblicua, circular y longitudinal. Acá, en el intestino delgado e intestino grueso, solo presenta, ¿no?, las 2 direcciones, la circular y la longitudinal. Y eso se conoce con el nombre de cile. ¿Qué es el cile? CI, circular interna, LE, longitudinal externa, ¿ya? Pero también va a tener, ¿ya? Ahí están, el duodeno presenta, es duodeno, ¿no?, vellosidades, miren las vellosidades y las microvellosidades, ¿ya? Y luego va a tener también, imagínense acá, ahí está. Igual, el intestino grueso y el intestino delgado, en su mucosa va a encontrar glándulas que contienen células secretoras. Por ejemplo, en el duodeno tenemos las células absorbentes, ¿no?, que digieren y absorben los nutrientes. ¿Por qué? Porque estas células se van a encontrar ¿dónde? En las vellosidades y microvellosidades. Va a tener las células caliciformes. ¿Se dan cuenta? Pero hemos dicho que estas células caliciformes en el duodeno son escasas, pero aumentan en el yeyuno y en el ilion, y abundan en el intestino grueso, porque son las que secretan moco. Luego tenemos las células enteroendocrinas. Estas células endocrinas son las que van a producir 2 hormonas, la colecistocimina y la pancreosimina.
y también la secretina. Esas hormonas producen ¿qué? Las células enteroendocrinas. Y por último tenemos las glándulas de Lieberkühn que contienen a las células de Paneth. Estas células de Paneth secretan lisocimas que ayudan a la capacidad de fagocitosis y también ayudan a mantener la flora bacteriana dentro del intestino, tanto delgado como grueso. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí tenemos las células, ojo, las glándulas con células de secreción. Repasando tenemos en el duodeno células absorbentes, células calciformes escasas, células enteroendocrinas y las células de Paneth que están dentro de las glándulas de Lieberkühn. En el intestino grueso, de una vez les pasaré, no existen células absorbentes, porque el intestino grueso no tiene vellosidades ni microvellosidades, pero sí tiene las otras, y de todas ellas las que abundan son las caliciformes, ¿no? No presentan estas endocrinas, sí están las células de Paneth, ¿ya se dan cuenta? O sea, tenemos una, dos, y las células, ¿no? Tenemos estas células argentafines que secretan serotonina, ¿no? Igual que en el estómago, la mucosa con el epitelio, el corium o lámina propia y el músculo muscularis mucosae, acá que lo ven ahí. Luego viene la submucosa, que es tejido conectivo, y la capa muscular. Luego pasamos, señores, al intestino grueso, ¿no? Bueno, antes de pasar al intestino grueso, tenemos acá, nos está haciendo mención al ciego, que es la primera porción del intestino grueso. Acá tenemos la válvula ileocecal, ¿no? Que marca el límite entre el ilion, que es este, y el ciego, que es parte del intestino grueso. Y que evitar que el contenido que viene al ilion y pasa al intestino grueso regrese ¿dónde? Al ilion, ¿no? Ya, entonces, ahora tenemos acá, vamos a hacer las características del intestino grueso, antes de sus porciones. ¿Cuáles son las características? Así como habíamos hablado del intestino delgado, también tenemos que hablar características del intestino grueso. ¿Cuáles son? Que presentan, miren lo que presenta acá, ¿ya? Austrias. Estas austrias que vienen a ser dilataciones externas del intestino grueso, que van por segmentos, ¿sabes? Ven ustedes, ven esos segmentos, cómo se van formando sus globos, ¿se dan cuenta? ¿No? Esas son las austrias. Luego tenemos esto que ven, esto que ven acá, miren, esto que ven acá, que viene así, miren, y que va a venir así, miren. Esta línea, ¿ven esta línea? Esta línea son las tenias, o también llamadas taenias. Son tres, dos anteriores y una posterior, que tienen su punto de origen justo donde se encuentra el apéndice cecal, ¿no? Estas tenias son proyecciones de la capa muscular longitudinal del intestino grueso. Vuelvo a repetir, las tenias o taenias son proyecciones de la capa muscular longitudinal del músculo, ¿no? El músculo liso del intestino grueso. Hay alumnas que hace años en el dicen, ¿qué son las tenias? Son parásitos que se encuentran. Eso no es lo correcto. Acá las tenias o taenias del intestino no son parásitos, son prolongaciones del músculo longitudinal liso del intestino grueso. Luego vamos a tener acá, bueno, no tengo acá el dibujo, pero van a tener así como estas líneas, pero laterales, que son los apéndices epiploicos. Son las características. Y otra característica, no presenta vellosidades ni microvellosidades, no contiene glándulas de Brunner, pero sí abundantes glándulas, células caliciformes que secretan moco. Luego tenemos las porciones. La primera porción del intestino grueso es el ciego. Luego sigue el colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoides, recto y ano. La primera porción del intestino, que es la ascendente, hasta la mitad del colon transverso, se encarga de la absorción de agua. La otra mitad del colon transverso y la colon descendente se encarga de la formación de las heces. El colon sigmoides se encarga de almacenar las heces y el recto simplemente es el vía por donde debe salir el conducto, por donde sale la masa fecal, ¿no? Al igual que el intestino grueso, que el intestino delgado, el intestino grueso también presenta igual, ¿ya? La mucosa constituida por el epitelio, que es el mismo epitelio simple, cilíndrico, no ciliado, el corium y la muscularis mucosae. Luego viene la submucosa, que es tejido conectivo, contiene vasos sanguíneos, la capa muscular, que ya dijimos,
¿no? Que es igual que la del intestino delgado, presenta una circular y una longitudinal, eso se llama cile, con diferencia al estómago, ¿no? Y acá tenemos ya pues ¿no? Las definiciones del ciego, colon ascendente, del recto, del ano, ¿no? Colon descendente, etcétera, etcétera, para que ustedes repasen, ¿no? ¿No? Listo, acá tenemos el aparato digestivo para que ustedes, como un repaso, el esófago, el estómago, el duodeno, intestino delgado, intestino, ¿no? Yeyuno, ilio, intestino grueso, acá está el ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoides, el recto y luego viene el ano, ¿no? ¿No? Para que ustedes tengan una. Listo. Entonces, señores, hasta acá es anatomía del aparato, de las vías digestivas del aparato digestivo. Luego vamos a pasar a hacer lo que son las glándulas y anexos. Un descanso de unos 2-3 minutos para empezar con la clase. Voy a alcanzar con las farmacias el estolito. A ver, señores alumnos, ahora continuamos para que llenen ustedes su cuestionario número 12. Nos toca hacer glándulas y anexos del aparato. Acá los tengo. Ya hemos hablado de los dientes. Hemos hablado de la lengua, que son anexos, ¿no? Y ahora nos toca hablar del hígado, del páncreas y de la vesícula biliar. Empezamos entonces. Hay glándulas. Acá tenemos, por ejemplo, ya, ¿no? Bueno, haciendo un recuerdo, tenemos las vías, cavidad oral, ya ahí ven dientes, lengua, faringe, el esófago, que hemos hablado ya, el estómago, intestino delgado, intestino grueso. Dientes ya hicimos, son estructuras accesorias, lengua también. Nos vamos a las glándulas salivales. Glándulas salivales. No sé si las tenemos acá. Ahí está. Las glándulas salivales son 3. Tenemos la parótida, la submaxilar y la sublingual. La parótida, como dice acá, se localiza debajo y detrás de la cavidad del pabellón auricular, ¿ya? E incluso también por encima y parte posterior del borde posterior de la rama ascendente del maxilar inferior. Ahí está el maxilar inferior. Miren, ahí está. Y detrás del oído. Es una glándula que pesa 30 gramos y su secreción es acuosa transportada por este conducto que se llama conducto de Steno. Ahí lo tienen. ¿Ya? Conducto de Steno. Este conducto perfora al macetero, ingresa a la cavidad oral y se abre detrás del segundo molar superior. ¿Ya? Vuelvo a repetir. La glándula parótida es la glándula salival de mayor tamaño. Pesa 30 gramos. Se localiza detrás del pabellón auricular y por encima y detrás de la rama ascendente del maxilar inferior, como ven acá. Su secreción es acuosa y es transportada por este conducto que se llama esteno. Este conducto esteno ingresa a la cavidad oral y se abre detrás del segundo molar superior. Luego tenemos la submaxilar que se localiza por debajo del borde inferior del maxilar inferior. Es una glándula que pesa 7 gramos y su secreción es mixta, porque tiene secreción acuosa y secreción mucosa, siendo más acuosa que mucosa. Y su conducto se llama conducto de Walton, el cual se va a abrir debajo de la lengua a los lados del frenillo. ¿Se encuentra al lado de la lengua del frenillo? Y luego tenemos la sublingual, que es una glándula que se encuentra debajo de la lengua, ¿no? Debajo de la lengua, y que su secreción es mucosa. Y su conducto se llama conducto divinus o de Bartolino, que también se va a abrir debajo del frenillo, a los lados del frenillo, o en el conducto de Walton, ¿no? Y ahí, ahora, la cantidad de saliva que más o menos se produce es de 1 litro a 1,5 litros. ¿Ya? Y hay factores que pueden aumentar la saliva, como son los alimentos sólidos, la carne y también las infecciones de los dientes, o sea, cuando hay caries dental, infección de la encía o
infección, gastritis, infección intestinales, aumentan la secreción salival. Y quien la disminuye es el agua fría o la leche fría. ¿Ok? Listo. Luego pasamos a hacer el hígado. El hígado es la glándula más voluminosa del aparato digestivo. Es más voluminosa. Pesa aproximadamente 1.500 gramos o 1,5 kilos. Se encuentra ya 1,5 kilos. Y presenta, se localiza en el hipocondrio derecho, por debajo del diafragma. Presenta dos lóbulos, el lóbulo derecho que estamos viendo acá y el lóbulo izquierdo, separados por el ligamento falciforme del hígado. ¿Ya? Falciforme del hígado. El lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. El hígado, ya como ven acá, ahí está, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo separado. Acá se encuentra el ligamento falciforme y en la parte inferior es el ligamento redondo. Este ligamento redondo resulta formado por la degeneración de las venas umbilicales que van a formar el ligamento redondo. Y más arriba se encuentra el ligamento falciforme, ¿no? Ahora, el lóbulo derecho se subdivide en 3 lóbulos. El lóbulo derecho propiamente dicho, ¿ya? El lóbulo derecho propiamente dicho, tenemos el lóbulo caudado de Spiegel y el lóbulo cuadrado. ¿Se dan cuenta? Acá está el lóbulo caudado de Spiegel y el lóbulo cuadrado. Este es el lóbulo cuadrado. Y este es el lóbulo izquierdo. Acá se encuentra el ligamento redondo y más por encima se encuentra el ligamento falciforme. Vuelvo a repetir. El hígado presenta 2 lóbulos, ¿no? Lóbulo derecho, que es todito esto, lóbulo derecho, y el lóbulo izquierdo. Ahora, este lóbulo se subdivide en lóbulo derecho propiamente dicho. El lóbulo cuadrado, donde se encuentra ¿qué? Apoyada aquí en la vesícula biliar, y el lóbulo caudal o de Spiegel. Separados por acá el ligamento redondo y el ligamento falciforme, que del lóbulo izquierdo. Ahora, estos lóbulos van a estar constituidos por lobulillos, ¿ya? Por lobulillos. Acá falta el dibujo, pero en el dibujo, en su cuestionario, tienen el dibujo del lobulillo. El lobulillo está constituido por una vena, primero, que tienen forma, las células tienen forma hexagonal. Al unirse las células hexagonales, presentan un espacio que se llama espacio porta, por donde circulan la vena cava, la arteria hepática y los conductos biliares. Ahora, en ese lobulillo, ustedes van a encontrar, van a estar formados por van a formar, los hepatocitos van a formar los cordones hepáticos. Y entre cordón hepático y cordón hepático va a haber un espacio, ¿no? que se llama los sinusoides hepáticos. Esos sinusoides hepáticos vienen a ser capilares dilatados. Son los capilares más dilatados que existen en el cuerpo humano y que están formando los sinusoides hepáticos. En la pared de los sinusoides hepáticos vamos a encontrar a las células de Kupffer. Esas células de Kupffer son las encargadas, las células de Kupffer son las encargadas, señores, de función de fagocitosis. Entonces, cuerpo extraño que ingresa al hígado es fagocitado por las células de Kupffer. Y la vena central, que es la que va a empalmar con la vena hepática, y la vena hepática va a drenar en la vena cava inferior, o diremos en la vena cava inferior. ¿Ok? Esa es la cuestión de los lobulillos. Dentro de las funciones del hígado, escúcheme bien, hay varias funciones, tiene como más de 20 funciones. Vámonos a anotar unas cuantas nomás. Por ejemplo, una función del hígado es la principal función, ojo, tiene varias funciones, pero la principal función del hígado es la bilígena. ¿Qué quiere decir? Producir la bilis y las sales biliares. Esa es la principal función del hígado, bilígena. Luego viene otra función, ¿cuál es? La de síntesis de carbohidratos, ya síntesis de carbohidratos y de lípidos, ¿no? Entonces ahí tenemos, por decir, en la síntesis de carbohidratos tenemos la glucogénesis, la gluconeogénesis, la glucólisis, etcétera, ¿ya? Entonces, la gluconeogénesis es la transformación
de elementos no glúcidos, como son los aminoácidos, ¿no? Como son los aminoácidos y las grasas, convertirlas en glucosa. La glucogenólisis es convertir la gluconeogénesis, es eso. La glucogenólisis es convertir la glucosa en glucógeno. Y la glucogenólisis es convertir el glucógeno en glucosa. Esas son las síntesis que lleva a cabo la síntesis de carbohidratos. Luego tenemos la síntesis de lípidos. También tenemos ahí la lipogénesis y la liponeogénesis. La liponeogénesis es la conversión de ácidos grasos a triglicéridos o grasas neutras. Y la lipólisis convertir los triglicéridos en ácidos grasos. ¿Ya? Luego tenemos, ¿no? Es el hígado tiene esta función de desintoxicación. ¿En qué consiste la desintoxicación? Que convierte, ¿ya?, el amoníaco, por ejemplo, en ácido úrico o en urea, que es menos tóxico, y lo elimina. ¿Ya? Por eso acá dice, produce urea, ácido úrico. Este ácido úrico lo produce a partir de ¿quién? A partir de los, ¿no? A partir del ácido, de los, glucosa, acá dice, produce glucosa, ya, esto de producción de glucosa y cuerpos cetónicos es lo que acabo de hablar, ¿no? De los carbohidratos, ¿se dan cuenta? Y la urea y el ácido úrico, que también lo produce, que son elementos menos tóxicos, que son eliminados por el hígado hacia la sangre, y este pasa al hígado y eliminados a través de la orina. Luego también tenemos que el hígado almacena el glucógeno y almacena también los ácidos grasos. ¿Se dan cuenta? ¿No? ¿Cómo así? Todos los azúcares lo convierten en glucógeno. Eso se llama ¿qué? Gluconeogénesis. ¿Ya? ¿Ya? Se llama glucogenólisis, mejor dicho. Glucogenólisis, conversión de los azúcares a glucógeno. Y cuando las grasas y los aminoácidos los convierte en azúcar, se llama gluconeogénesis. Mejor dicho, lo convierte en glucógeno. Y cuando el glucógeno lo convierte en azúcar, se llama glucogenólisis. Glucogenólisis, ¿se da cuenta? ¿Ya? Ahora, también el hígado se encarga de desintoxicar. ¿Qué desintoxica? ¿No? El alcohol. ¿Se da cuenta? Cuando uno toma alcohol, el hígado es el encargado de eliminar, desintoxicar el alcohol. Por eso dice, renueva tóxico de alcohol residuos. ¿Ya? Acá dice, sintetiza triglicéridos y colesterol, factores de la coagulación. También produce ¿qué? Los factores de la coagulación. ¿Ya? Ahora, miren acá, repasando. Cuando te dice urea, el ácido úrico, es el amoníaco, que es muy tóxico, el hígado lo convierte en urea, y ácido úrico, que es menos tóxico. Cuando hablamos de carbohidratos, el hígado convierte los carbohidratos en glucosa y la glucosa lo convierte en glucógeno. ¿Cómo almacena la glucosa el hígado? Lo almacena como glucógeno, ahí lo está. ¿Ya? La glucosa lo almacena como glucógeno. Y produce cuerpos cetónicos. ¿Ya? Que es derivado de ¿qué? Del ácido glucorín. El cuerpo cetónico se va a producir por la degradación de las bilirrubinas, ¿no? Y estos cuerpos cetónicos que son tóxicos los pasa al torrente sanguíneo y los elimina para evitar mayor, intoxicación. Cuando dice transporta, claro, transporta nutrientes, vitaminas. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros consumimos los va a convertir el duodeno en moléculas pequeñitas y a través de la sangre van a llegar al hígado. Así, cuando ustedes comen, por ejemplo, harinas, carbohidratos, el duodeno lo transforma ¿qué? En glucosa. Pasa al hígado, lo llega al hígado y el hígado lo almacena como glucógeno. Cuando ustedes comen grasas, ¿no? En el intestino, en el duodeno, la grasa la convierte en ácidos grasos. Pasa al intestino, el intestino pasa al hígado y llega al hígado y él lo almacena como grasas neutras. Lo convierte ¿qué? En triglicéridos y colesterol en grasas neutras. Y así lo almacena. ¿Se dan cuenta?
Luego, cuando ustedes, por ejemplo, toman alcohol, el hígado, ¿qué hace? Lo desintoxica, lo renueva y lo elimina, ¿no? ¿Ya? Entonces, y aparte de eso, también produce los factores de la coagulación. Pero su principal función, ¿cuál es? Producir bilis. Acá está, bilígena. ¿Ya? Su principal función. Entonces, ahí tenemos las funciones del hígado. Luego tenemos, ¿no? En el hígado, ya hemos hablado acá, vamos a hablar del páncreas. El páncreas tiene la forma de una lengua, ¿no? El cual presenta tres partes. El cuerpo, que diga la cabeza, que está rodeada por el duodeno, el cuello, el cuerpo y la cola. Vuelvo a repetir, el páncreas presenta las siguientes partes. La cabeza, que está rodeada por el duodeno, el cuello, que está a este nivel, el cuerpo y la cola. El páncreas es una glándula que se localiza en el epigastrio. Mide aproximadamente entre 16 y 20 centímetros. Presenta dos clases de tejido, tejido glandular exocrino y tejido glandular endocrino. El exocrino es un tejido glandular que presenta conductos y sus secreciones las vierte fuera del páncreas, ¿ya? A través del conducto pancreático común o conducto de Wilson y el conducto de Santorini. Afuera, ¿por qué? Porque esas secreciones está vertiendo ¿dónde? Al duodeno, que es otro órgano, por eso vierte al exterior. Internamente, pero al exterior porque va al duodeno. Y el tejido glandular endocrino es un tejido que secreta hormonas, ¿se dan cuenta? Y las hormonas van directamente al torrente sanguíneo. Por eso es que el tejido del páncreas endocrino no tiene conductos. Vuelvo a repetir, el páncreas es una glándula mixta porque tiene dos clases de tejido, el endocrino y el exocrino. El tejido glandular exocrino presenta conductos y sus secreciones son vertidas al exterior a través del conducto. ¿Cómo se llama ese conducto del páncreas? El de Wilson y el de Santorini. ¿Dónde drena? En el duodeno. Y la porción endocrina, o sea, el páncreas endocrino, contiene glándulas endocrinas que secretan hormonas. Y esas hormonas van directamente ¿dónde? A la sangre. ¿Cuáles son esas hormonas? La insulina y el glucagón. Ahora, ¿qué porción del páncreas produce el jugo pancreático? Los acinos pancreáticos. ¿Qué porción? ¿No? ¿Qué porción del páncreas se encuentra en las glándulas endocrinas? Tenemos, ¿no? Tenemos los islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans está constituido por páncreas endocrino y ahí es donde se producen las hormonas insulina y glucagón. Y en los acinos pancreáticos se produce el jugo pancreático que está constituido por tejido glandular exocrino y presenta dos conductos. El conducto pancreático común o de Wilson, que recorre todo el páncreas desde la cola hasta el duodeno, ¿no? Que lleva el jugo pancreático con enzimas, y el accesorio, que es el conducto Santorini, que también drena ¿dónde? En el duodeno. ¿Se dan cuenta? Ese es el páncreas. Luego tenemos la vesícula biliar. La vesícula biliar es una bolsa, ¿ya? Una bolsa, ¿no? Que está constituida en su pared, también tiene mucosa, muscular y serosa, ¿ya? Y esta vesícula es la que va a almacenar algo de 200 mililitros de sales biliares que son producidas por el hígado. ¿Se dan cuenta? Esta vesícula, que tiene la forma de una pera, tiene su conducto que se llama el conducto cístico. ¿Se dan cuenta? El conducto cístico. Y hay una válvula de Odin que es la que permite que las sales biliares lleguen a ¿dónde? A la vesícula biliar. ¿Se dan cuenta? Y se encuentra justo en la cara inferior del hígado, justo en el límite con el lóbulo cuadrado. Ya, lóbulo cuadrado. ¿Se dan cuenta? Esos son tres temas ahí. Hemos hablado de las glándulas del páncreas, del hígado y luego de la accesoria que es la vesícula. Ahora vamos a hacer mención a los conductos que se unen para llegar al duodeno. ¿Ya? Eso lo tienen ustedes en su cuestionario, donde les dice tal conducto se une con tal conducto que sí, etc. Entonces, acá tenemos bien clarito. Acá tenemos el conducto
de la vesícula, el conducto cístico. Del hígado están saliendo dos conductos, que son los hepático derecho y hepático izquierdo. Estos dos conductos me van a formar el conducto hepático común. Es el que estoy señalando. Este conducto hepático común se va a unir con el cístico y me va a formar el conducto colédoco, como dice acá. Este conducto colédoco baja y desemboca en la ampolla de Vater, que es la carúncula mayor. Y en el hígado tenemos el conducto de Wilson, que viene acá. Miren, este es el conducto de Wilson, ¿ya? Que se encuentra en todo el tamaño del páncreas. Eso quiere decir, si el páncreas mide 16 centímetros, el conducto mide 16 centímetros. Si el páncreas mide 20 centímetros, el conducto de Wilson mide 20 centímetros. Y por acá ven ustedes este conducto clarito también que sale. Este es el conducto accesorio de Santorini, que está desembocando a 2 centímetros por arriba de la ampolla de Vater, que es la carúncula menor. Ahora, cuando sale, escúcheme bien, las sales biliares salen formadas del hígado, se almacenan en la vesícula, pero sigue avanzando acá, por acá sigue las sales biliares. Y cuando llegan al duodeno, las sales biliares ayudan a formar las micelas y su función es ayudar a la absorción de los ácidos grasos. Las sales biliares forman micelas y ayudan a la absorción, ¿no?, de los ácidos grasos. El conducto pancreático de Wilson lleva el jugo pancreático con enzimas. Esas enzimas van a ayudar ¿a qué? A la digestión de los alimentos que llegan al duodeno. Una vez que los convierten en moléculas pequeñitas, pasan al torrente sanguíneo y llegan al hígado. Igual, los ácidos grasos llegan acá, los ácidos grasos, la enzima que llega del páncreas, que es la lipasa pancreática, las grasas las va a convertir en ácidos grasos. Se forman las micelas y para la absorción requieren sales biliares, que es la que trae aquí el conducto colédoco. Se absorben los ácidos grasos y llegan ¿a dónde? Al hígado. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, yo como pan o galletas, que son carbohidratos. El carbohidrato, su primera acción produce en la boca, en la maltosa. Esa maltosa llega ¿a dónde? Al duodeno. Acá hay una enzima que se llama maltosa intestinal, ¿ya?, y que va a convertirlas ¿en qué? En glucosa. Esa glucosa se absorbe y por los vasos sanguíneos llega al hígado. En el hígado, ¿qué hace la glucosa? La almacena como glucógeno. Ustedes comen grasa. Muy bien, chancho. Que eso, grasa. La grasa le llega al duodeno. En el duodeno, el páncreas le va a mandar una enzima que se llama lipasa pancreática. Esa lipasa pancreática va a convertir las grasas en ácidos grasos. Se forman las micelas y como son moléculas pequeñitas, es absorbida por el duodeno, pasa al torrente sanguíneo y llega al hígado. Esos ácidos grasos en el hígado los va a almacenar como triglicéridos o grasas neutras. ¿Se dan cuenta? Comen proteínas. Igual, las proteínas van a llegar el primer proceso de las proteínas va a subir en el estómago a través de la pepsina que va a convertir en polipéptidos. Y entonces, al duodeno le va a llegar polipéptidos y pepsina y le va a llegar proteínas. Entonces, el jugo pancreático va a traer enzimas para convertir a las grasas en ácidos grasos, como son el tripsinógeno, el tripsinógeno, la quimotripsina y la carboxipeptidasa, que van a convertir a las proteínas en polipéptidos, como lo hizo ¿quién? La pepsina en el estómago con las proteínas. Entonces, esos polipéptidos van a ser convertidos en aminoácidos gracias ¿a quién? A otra enzima que llega con el jugo pancreático, que es la aminopeptidasa. Y entonces las convierte ¿en qué? En aminoácidos. Se absorben y llegan ¿a dónde? Al hígado. En el hígado, los aminoácidos van a formar proteínas. ¿Y qué proteínas, por ejemplo? Las proteínas plasmáticas. ¿Cuáles son esas proteínas plasmáticas? La albúmina, la globulina, por ejemplo. La ceroalbúmina. Son proteínas que se forman en el hígado y que luego las transporta ¿a dónde? Al torrente sanguíneo. Pero también esos aminoácidos a través del hígado van a ir por la sangre y van a llegar al tejido conectivo. Ahí que van a producir las proteínas, el colágeno, la elastina, etc. Y así sucesivamente, esas proteínas se distribuyen en todos los tejidos y los tejidos comienzan a formar sus proteínas que les corresponden. ¿Se dan cuenta?
y así, etcétera, etcétera, y así tenemos que este funcionamiento. Entonces, ojo con esto, ¿ah? Ya ahí tienen una pregunta ahí, le dice, ¿el cístico se une con qué conducto? Con el colédoco. El colédoco, ¿dónde? Bueno, primero dice, el cístico se une con quién? Con el hepático común. ¿Qué forman el colédoco? El colédoco, ¿dónde se pone? En la ampolla hepática. ¿Qué transporta el colédoco? Sales biliares. ¿Quién transporta las jugo pancreático enzimas? El conducto de Wilson y el accesorio. ¿Ya? Listo, tenemos, y acá tenemos, por ejemplo, ya hormonas, miren, ahí el estómago, su hormona que es la gastrina, que estimula ¿qué? Las contracciones peristáticas del estómago, ¿no? Ahí viene la gastrina, miren, ahí está la gastrina. Acá tenemos el duodeno, ¿ya? El duodeno, acá tenemos lo que quiere decir acá, miren, del duodeno, miren, escúchenme bien, ¿ah? De la mucosa del duodeno manda una hormona al páncreas, que es la secretina. La secretina, ojo, estimula al páncreas para la secreción de agua, ¿ya? De agua y bicarbonato. A la vez también manda una hormona que es la enterogastrona al estómago para inhibir que el estómago ya no inhiba que sus movimientos peristálticos y no siga mandándole el duodeno porque el duodeno está saturado de grasa. Le manda a la vesícula una hormona que se llama la colicistoquimina, que va a estimular a contraer para que salgan las sales biliares y lleguen ¿dónde? Al duodeno. Y pueda que esas sales biliares convertir las grasas en ácidos grasos y ser absorbidas para llegar ¿a dónde? Al hígado, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, acá dice, con más estimulador, inhibidor. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Ese es estimulante. Ese es estimulante. Estimula que los movimientos periciales. Y ese estimula también la secreción del páncreas. Bueno, acá ya tenemos, ya se les había explicado, que el páncreas tiene la cabeza, tiene la forma de una C, ahí está, ¿no? El cuello delante de la vena porta y mesentérica superior, ahí está el cuello. Luego viene el cuerpo, prolonga desde el cuello hasta el vaso, ahí está. Y la cola delante de la arteria y vena periplénica, ahí está. ¿Se dan cuenta? Ya hicimos esas las porciones. Acá tenemos más claro, ya, miren, ahí está el duodeno, el páncreas, el conducto de Wilson, miren, el conducto de Wilson, el conducto accesorio del páncreas, el Santorini es este, el conducto de Wilson, el conducto colédoco. Este colédoco con el de Wilson están desembocando en la ampolla de Vater, ¿no? El colédoco llega a sales biliares y el de Wilson llega a jugo pancreático con enzimas, igual el de arriba, ¿no? Ahí está, es células endocrinas segregan hormonas en los vasos sanguíneos. Eso es el páncreas endocrino. Conducto pancreático, células exocrinas secretan enzimas digestivas en el conducto pancreático o conducto de Wilson. Ahí está. ¿Ya? Esto está referido al páncreas endocrino, donde secreta hormonas, ya hemos dicho, glucagón y la insulina, ¿no? Y van directamente a ¿dónde? Al vaso sanguíneo. En cambio, las de glándulas exocrinas van ¿a dónde? Al conducto pancreático o conducto de Wilson. ¿Se dan cuenta? Acá en la cuestión de hormonas, y la insulina es la que controla el azúcar en la sangre. La lesión del páncreas puede hacer que no produzca mucha insulina y entonces aumente la glucosa en sangre y eso lo llamamos diabetes. ¿Ya? Entonces, la lesión del páncreas, cuando no produce insulina, provoca la diabetes. Acá tenemos la relación, ¿no? Ahí está la vesícula, el conducto cístico, el conducto colédoco, acá el conducto hepático común, el conducto hepático derecho-izquierdo, conducto hepático común, ahí está, miren, junto con el cístico me está formando el conducto colédoco, que está desembocando en la ampolla de Vater. Acá está el conducto de Wilson, y acá el conducto accesorio del páncreas Santorini. ¿Ya ven? Y acá les está indicando todo, para que ustedes repasen. Es el conducto mayor que une el colédoco, este conducto y el colédoco desembocan en la ampolla de Vater. Acá. Conducto de Santorini es el de menor, conducto vierte los jugos pancreáticos directamente en la papila duodental menor o carúncula menor. Ahí está, en la carúncula menor. Conducto pancreático del Wilson, ampolla de Vater, controlada por el esfínter de Oddi, que permite que el contenido pancreático, ¿no? Pancreático y biliar llegue a la papila duodenal mayor, o sea, llegue a dónde? A la ampolla de Vater en el duodeno.
¿Se dan cuenta? Acá, conducto pancreático accesorio de Santorini, conducto coledo, conducto hepático común. Acá tienen toditito, clarito, para que puedan hacer su esto. Y luego tenemos la vesícula biliar. Ahí tiene la vesícula que tiene la forma de una pera. ¿Cuáles son las partes? El cuerpo, el cuello y el conducto cístico. Esta vesícula también tiene una pared que es muy delgada, que tiene epitelio simple cilíndrico, ciliado, porque se encarga de la reabsorción de agua. Esta reabsorción de agua permite que las sales biliares que se almacenan acá no formen los cálculos. Cuando esta mucosa ya no reabsorbe agua, o sea, ya por vejez, porque está dañada, qué sé yo, entonces, ¿qué sucede? Ya no hay buena absorción de agua y las sales biliares pueden formar los cálculos. ¿Se dan cuenta? Mientras la vesícula tenga buena reabsorción de agua, las sales biliares no van a formar cálculos, salvo que coman también demasiada grasa y les llegue demasiado colesterol acá, demasiadas grasas, y que la cantidad de agua que reabsorbe pues no sea suficiente para mantenerlo esto un poco líquido, semilíquido. Y entonces ahí se forman los cálculos, ¿no? Los cálculos, ¿no? Los cálculos de la vesícula biliar. Bueno, acá tenemos ya el hígado, toda la relación, como ven ustedes acá, conducto colédoco, etcétera, etcétera, que ya hemos visto. Igual más, ahí está, vesícula, cístico, hepático derecho, izquierdo, hepático común, colédoco, canal de páncreas, papila, ampolla de Vater, duodeno. Bueno, ya hemos hecho esto. Y acá viene la fisiología, ¿no? La fisiología es la parte de la deglución. Cómo el bolo alimenticio comienza a juntarse, ¿dónde? En la boca, luego ustedes lo impulsan hacia el esófago, ¿ya? Y está pasando por el esófago, ahí está, epiglotis, etcétera, etcétera, lengua, con la ayuda de la lengua, y mire, pasa. Es la deglución, ¿no? La deglución. Acá tenemos el cuadro de enzimas, ojo, el cuadro de enzimas. Ya, les voy a explicar la de enzimas. Dice, la tealina se encuentra en la boca, ¿ya? Es producida por las glándulas salivales, actúa sobre el almidón y me da la maltina, la maltosa. La maltosa es un disacárido, el almidón es un polisacárido. Entonces, para que el almidón sea absorbido a nivel del duodeno, tiene que convertirse en monosacárido. Pero antes de convertirse en monosacárido, se convierte en un disacárido. ¿Se dan cuenta? La pecina se encuentra en el estómago. Ahí dice, célula, ¿dónde se encuentra? En el estómago. ¿Actúa sobre quién? Sobre las proteínas. ¿Qué me da? Proteosas, peptonas y polipéptidos. Estos dos todavía son moléculas grandes para que sean absorbidas en el duodeno. Luego tenemos acá la enterocinasa, mucosa que se encuentra en el duodeno. Actúa sobre el tripsinógeno y me da que la tripsina. Y entonces se forma acá la tripsina, la quimotripsina y la carboxipeptidasa. Todas estas tres enzimas van a actuar ¿sobre quién? Sobre las proteínas. ¿Ya? Proteínas y algunos polisacáridos. ¿Qué me van a dar estos? Polipéptidos pequeños. También activa quimotripsina. Polipéptidos, pequeños polipéptidos, más pequeños aminoácidos. O sea, estas tres enzimas, tealina, quimotripsina y carboxep, actúan sobre las proteínas. ¿Cómo actúa en el estómago la pepsina? La pepsina en el estómago que da polipéptidos. Eso mismo me da también estas tres en el duodeno. Luego tenemos la lipasa pancreática que actúa sobre las grasas y me da que ácidos grasos y glicerina. Glicerina es el alcohol. Esto ya es absorbible, ¿eh? Esto es absorbible. ¿Ya? Esto es absorbible. En cambio, estos productos que estamos viendo acá todavía no son absorbibles. Luego viene el páncreas exocrino, amilasa pancreática. La amilasa pancreática va a actuar sobre el almidón y me va a dar lo mismo que me dio en la boca. Maltosa, miren acá, maltosa. ¿Se dan cuenta? Pero esta maltosa bajó a donde? Al duodeno, y también el duodeno, el almidón que le llegó lo convirtió en maltosa. ¿Se dan cuenta? En maltosa. ¿Ya? Maltosa. Entonces, la maltosa, los polipéptidos, todavía no son productos que puedan ser absorbidos en el duodeno. Tienen que convertirse en productos más pequeños. En cambio, la lipasa pancreática que actuó sobre las grasas, ¿ya? Sobre las grasas, la lipasa pancreática, ¿ya? Que me da
Ácidos grasos, glicerol, sí, ese producto de frente es absorbido. Porque para las grasas tienen que convertirse en ácidos grasos y glicerol y son absorbidos. Luego tenemos la maltasa. ¿Ya? La maltasa. Ya, acá está. La maltasa, que va a actuar sobre la maltosa, que bien, esa maltosa vino ¿de dónde? De la boca, de la cavidad oral, y también se fue con el almidón que llegó al duodeno, fue convertido en maltosa, ¿cierto? ¿No? Acá la tienen, ¿no? Entonces, esa maltosa acá va a ser convertida ¿qué? En glucosa. ¿Se dan cuenta? Y esta glucosa es absorbible. Conclusión, el almidón para ser absorbido en el duodeno tiene que convertirse en glucosa. Y para que se convierta en glucosa, tiene ¿cuántas enzimas? En la boca tiene la pepsina. En el intestino tiene la maltosa, la maltasa y la maltosa intestinal y la maltosa, que todas las enzimas van a actuar dando lugar ¿qué? A la glucosa que es absorbible. La lipasa pancreática actúa sobre las grasas, me da ácidos grasos, glicerol, que es absorbible. Luego tenemos acá, se supone que con el páncreas exocrino tenemos los ácidos nucleicos, ¿no? Ustedes cuando comen, sea verduras o sea carne, sus células tienen núcleo y en el núcleo se encuentran que los ácidos nucleicos. Entonces, esos ácidos nucleicos tenemos que convertirlos en moléculas pequeñitas que son las bases nitrogenadas para formar el ARN y el ADN. En consecuencia, los ácidos nucleicos se convierten en nucleótidos. ¿Ya? Nucleótidos. Luego tenemos la nucleotidasa, que van a convertir el nucleótido en nucleócido, ¿no? Y el nucleócido, ahí está, nucleócido. Y vamos a tener la nucleosidasa que va a convertir al nucleócido en bases purinas y pirimidinas. ¿Cuáles son esas bases? Son pues la tiamina, la guanina, el uracilo, ¿no? La citosina. Esas son las bases nitrogenadas que van a dar lugar a la formación de la cadena ADN o ARN. De ahí la importancia que se tiene de comer, alimentarse bien. ¿Por qué? Porque en la carne y en las verduras, son células que contienen en su núcleo los ácidos nucleicos. ¿Se dan cuenta? Y esos ácidos nucleicos, para ser absorbidos, tienen que ser convertidas en purinas y pirimidinas, que son la guanina, la citosina, el uracilo, ¿no? Pero antes de llegar a eso, primero tiene que pasar por los ácidos nucleídos, por los nucleótidos, nucleotidasas, luego los nucleosidasas y me dan las bases nitrogenadas. Y por último tenemos los polipéptidos. Bueno, acá tenemos el páncreas, la glucosa, tenemos, escúcheme bien, luego tenemos la aminopeptidasa. La aminopeptidasa va a actuar sobre los polipéptidos que vienen de la boca, del estómago y los que son producidos en el duodeno. Y esos polipéptidos van a ser convertidos en aminoácidos. Ahí recién son absorbidos los aminoácidos. Esos aminoácidos son llegados, ya les he dicho, ¿no? Al hígado y ahí va a formar las proteínas plasmáticas. Va a ir a los tejidos, va a producir proteínas colágeno, por ejemplo, en tejido conectivo. Y así sucesivamente. Luego vamos a tener, ¿no?, la sacarasa, que va a convertir la sacarosa en glucosa y fructosa. La lactasa, que va a convertir la lactasa, va a convertir la lactosa en glucosa y galactosa. Y por último tenemos la lipasa intestinal, que convierte las grasas en ácidos grasos, ¿no? Ese es el estudio que tienen ustedes acá y que pueden ver el cuadrito y leer en su texto cómo se producen las conversiones, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, acá tenemos etapas del proceso de digestión bucal, cuando está en la boca, cuando está en el estómago, cuando está en el intestino y cómo se reabsorbe, ¿no? Acá tenemos digestión en el estómago, es el quimo. El quilo está en la cavidad bucal. El quimo está en el estómago y sigue ¿dónde? En el intestino, ¿no? Y tenemos acá, por último, para terminar la clase, tenemos las hormonas. Estas hormonas son las que van a ayudar a los movimientos peristálticos, van a ayudar a evitar que el duodeno se
lesione por la saturación de la grasa, nos van a ayudar a tener mayor movimiento de las estructuras del aparato, del intestino. Así tenemos. Por ejemplo, la gastrina, hemos dicho que se produce a nivel del antro pilórico, o sea, en el estómago. ¿Cuál se produce? Se produce, ¿qué dice? De extensión y derivados proteicos de la región. O sea, cuando al estómago le llegan bastante proteína, entra a actuar la gastrina para estimular los movimientos peristálticos del estómago y así producir mayor secreción de ácido clorhídrico por partes parietales de la glándula. ¿Por qué? Porque al producir el ácido clorhídrico se junta con el pepsinógeno, forma la pepsina y comienzan a sintetizar ¿qué? A las proteínas. La enterogastrona estaba en la mucosa del intestino delgado. ¿Quién la hace actuar? Las grasas, el exceso de grasas, los azúcares o ácidos del intestino. ¿Qué hace la gastrona? Hace que se paralice el estómago para evitar que el estómago le siga mandando productos al duodeno. Vuelvo a repetir, la enterogastrona es una hormona que inhibe los movimientos peristálticos del estómago. Aquí es, inhibe secreción y motilidad gástrica. ¿Para qué? Para evitar que el contenido del estómago siga pasando ¿dónde? Al duodeno cuando éste está saturado. Dice, estimula secreción de jugo pancreático acuoso pobre en proteínas. ¿Se dan cuenta? Ya. Lo inhibe. La secretina también se encuentra. ¿Y cuál es lo que va a provocar el aumento de la secretina? La acidez que llega al duodeno. Ese ácido que llega al duodeno, entonces inmediatamente activa aquí a la secretina para que estimule ¿qué? La secreción de agua y bicarbonato. El agua y bicarbonato neutraliza la acidez que se encuentra en el duodeno. Tenemos luego la pancreosimina, que es la mucosa duodenal. Esta va a estimularse con mayor cantidad cuando le llega grasa al duodeno. ¿Ya? Le llega grasa al duodeno para aumentar la secreción, estimula la secreción de jugo pancreático enzimas. Justo porque no solamente va a llevar la lipasa pancreática, va a llevar la maltasa, la aminopeptidasa, o todas las enzimas que comprende el jugo pancreático, pero de entre ellos está la lipasa pancreática que va a hacer convertir las grasas en ácidos grasos y así puedan ser absorbidas y desocupar esa grasa del duodeno. Pero junto con la pancreosimina también viene la colecistosimina, ¿no? ¿Que va a dónde? Que la activa también ¿qué? La grasa que se encuentra en el duodeno y va a estimular la contracción de la vesícula biliar. Estas dos hormonas son importantes. ¿Por qué? Porque las tres diremos, esta, 1, 2 y 3. Esta inhibe que siga saturándose el duodeno de grasa o de alimentos que viene del estómago. Y eso favorece a que estas dos hormonas comiencen a trabajar. La pancreosimina, salen las dos. Esta se va al hígado para traer que jugo pancreático con enzimas y esta se va a la vesícula biliar para traer que sales biliares. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué hace el jugo pancreático? Como ven, las grasas, en el caso de grasas, va a convertirlas ¿qué? En ácidos grasos. Y las sales biliares va a hacer que esos ácidos grasos se absorban rápido en la mucosa duodenal y así desocupar el duodeno para que siga recibiendo el alimento del estómago. Y por último tenemos la bilicinina, que es la mucosa, que es quimo intestinal. Estimula las vellosidades. ¿Qué quiere decir? Que el quimo que se encuentra en los tejidos, o sea, el quimo que se forma, que es el quimo vendría a ser las grasas que van a formar el culo linfático, ¿ya? Y que va a ir por los vasos linfáticos, ¿no? Va a estimular que esas grasas se introduzcan ¿dónde? En el conducto linfático y el conducto linfático sea transportado ¿a dónde? Hacia la sangre, llevando que los ácidos grasos, etcétera. Justamente esa grasa que llega a través de los kilomicrones son muchas veces cuando está en exceso la que se acumula ¿dónde? En las paredes de los vasos sanguíneos o en los tejidos y produce que, ¿no? Las lesiones del vaso, la arteriosclerosis y la acumulación de grasa en el tejido adiposo. Este es así como funciona ¿qué? Las hormonas. ¿Ok? Listo, señores. Con eso terminamos lo que es glándulas y anexos del aparato digestivo, ¿no? Esta última parte que ya va a estar grabada, que se les va a enviar todo en conjunto, es para la próxima semana, para enfermería. Y ya con esto hacen ustedes el cuestionario 12. Y luego se les estará mandando el cuestionario de aparato urinario. Gracias, alumnos. Que les sirva, ojalá les sirva este video para que puedan entender mejor la clase y puedan resolver su cuestionario y estudiar para su examen. Gracias, hasta luego. Ya, listo.
Corto, Jorge, corto.